Revelado. En mi cumpleaños, un brindis inesperado de mi hijo transformó mi vida para siempre. Antonio se encontraba en el pequeño apartamento que había sido testigo de sus luchas y sacrificios. La decoración era modesta, pero cada rincón respiraba el esfuerzo de años. Las manos callosas y el cabello canoso contaban historias de un hombre que había dedicado su vida a ser el pilar de su familia. Sin embargo, aquella noche, un nudo en el estómago le susurraba que algo no andaba bien. La celebración de su cumpleaños había llegado, pero el ambiente cargado de risas parecía envolverle en una atmósfera pesada. Observaba a su esposa, sonriendo a su lado, y a sus hijos compartiendo anécdotas, pero una sombra se cernía sobre él. Su hijo Alejandro estaba distante. El joven, recién graduado, quien siempre había sido su orgullo, estaba más atrapado en sus pensamientos que presente en la celebración. Miradas furtivas hacia el suelo, una tensión en su mandíbula, y la forma en que jugaba con su vaso parecían gritar un secreto que nunca se atrevía a revelar. Antonio no podía evitar cuestionar si las expectativas que había sembrado en él desde pequeño estaban comenzando a asfixiarlo. Había invertido tanto en su futuro que había olvidado preguntarle qué deseos albergaba en su corazón. Mientras la celebración continuaba, Antonio se sentía cada vez más atrapado en su mente. El eco de risas a su alrededor palpitaba como un recordatorio de su propia insatisfacción. ¿Qué había hecho mal? Sus pensamientos eran un torbellino. No quería que su hijo sintiera la presión sobre sus hombros. Sin embargo, también existía un temor profundo, un miedo que lo carcomía, la posibilidad de que Alejandro decidiera tomar un camino distinto al que él había soñado para él. La idea de un futuro en el que su hijo no continuara su legado en el taller de mecánica se le hacía imposible de digerir. Cuando el momento del brindis llegó, Antonio sintió su pecho oprimido. En años pasados, esos momentos cargaban alegría y esperanza, pero esta vez todo se sentía denso. «Feliz cumpleaños», murmuró su esposa, y aplaudieron extasiados, pero Alejandro no compartía la misma energía. Con un brillo tembloroso en los ojos, se levantó sin previo aviso, y la sala se quedó en completo silencio. Una mirada llena de decisiones ocultas le hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con esa interrupción, la incertidumbre creció como una tormenta a punto de estallar. La mirada de Alejandro le mantenía en vilo. «Papá», comenzó con un hilo de voz que desnudaba su alma. «Gracias por enseñarme el valor del trabajo duro». Antonio sintió un escalofrío. Esa frase permanecía como un eco de culpas y sueños aplastados. Sé que no siempre he estado a la altura, pero... Y en ese pero, Antonio sintió el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Qué seguiría? La presión en su pecho aumentaba. Cada palabra de Alejandro era un clásico acorde de un piano desafinado. He decidido seguir mi carrera en ingeniería. Las palabras flotaron en el aire cargadas de un peso que podría desmoronarlo. Su mente giraba en un remolino de emociones: esperanza, ira, tristeza y un retazo de orgullo. Antonio se encontraba en una encrucijada. ¿Podría aceptar que su hijo anhelaba algo más? ¿Sería capaz de dejar que su sueño creciera a pesar de su miedo? El silencio se volvía abrumador mientras las miradas se centraban en él. La noche prometía un giro inesperado. Su vida había comenzado un nuevo capítulo, pero el camino hacia la aceptación no sería fácil. Antonio sabía que no podría escapar de sus propios fantasmas, del peso que siempre había cargado en sus hombros. ¿Qué pasaría ahora con su relación? La lucha interna no había hecho más que comenzar,
y la conexión entre padre e hijo pendía de un hilo, esperando ser tejida o deshecha en la incertidumbre. Antonio miró a su alrededor. Los rostros de su familia reflejaban la tensión que se había apoderado de él. Cada mirada buscaba su aprobación, su aceptación. Se sintió atrapado en un laberinto de expectativas y decisiones, donde la salida parecía estar lejos y desenfocada. La voz de Alejandro resonaba en su mente. He decidido seguir mi carrera en ingeniería. La idea de un futuro ajeno lo acechaba como un espectro en la oscuridad. Ese rincón oscuro de su mente, donde se acumulaban sus temores, era un lugar que Antonio había evitado por años. Había construido su vida sobre la base del trabajo duro y el compromiso, y esperaba que su hijo continuara ese legado. Pero ahí estaba, finalmente confrontado con la realidad que había ignorado. La elección de su hijo lo obligaba a replantear no solo su relación con él, sino también su propia identidad. La noche avanzaba y las risas se habían desvanecido. La música de fondo se tornó un murmullo indescifrable. Se levantó de su silla. El movimiento inicial fue casi mecánico, como un autómata que aún no había despertado plenamente. La angustia interna se tornó en un impulso por evitar más conversaciones incómodas. Salió al balcón, donde el aire fresco le golpeó la cara, llevándose consigo parte de su ansiedad. Allí, solo en la oscuridad, su mente corría a 1000 por hora. Recordó los sacrificios realizados, los días de trabajo en el taller, cada hora extra, cada llamada perdida con amigos. Todo ello había sido para crear un futuro seguro para su familia. Al mismo tiempo, su corazón se debatía entre el orgullo de ver a su hijo tomar sus propias decisiones y el miedo a perder lo que había construido. Mientras respiraba profundamente, Antonio sintió que necesitaba un cambio. No podía seguir aferrándose a una vida que ya no existía. Tenía que encontrar la manera de aceptar el camino de su hijo, pero también debía redescubrir su propio propósito. Esa noche, en medio de la oscuridad, formuló un primer plan. Hablaría con Alejandro. Hablar de verdad, sobre sus esperanzas, temores y sueños. Quería que su hijo supiera que, independientemente de la dirección que tomara, él siempre sería su apoyo. El camino hacia la aceptación y el crecimiento no sería sencillo. Debía despojarse de sus ansiedades y expectativas, permitiendo que cada uno de ellos forjara su propio destino. Esa idea resonó en su mente como un eco de liberación. Sabía que haría falta valentía y esfuerzo para abrir la comunicación entre ellos, pero estaba dispuesto a intentarlo. Al regresar al interior, encontró a su familia aún en la sala. La conversación estaba llena de ausencias. Su esposa miraba preocupada. Sus hijos mostraban sonrisas tensas. Alejandro, comenzó Antonio, sintiendo el peso de cada palabra, necesito hablar contigo. La habitación se quedó en silencio. El aire parecía cargado de expectativas. Mientras se acercaba a su hijo, el latido de su corazón se aceleraba. Este era el momento decisivo, aquella conversación que podría cambiar el rumbo de su relación. ¿Sería posible dar el paso hacia una nueva conexión, una que les permitiera a ambos ser auténticos sin ataduras de miedo? Antonio no podía estar seguro, pero sabía que no había vuelta atrás. Se inclinó hacia adelante, listo para abrir el diálogo. «Papá, no tengo miedo», dijo Alejandro, sus ojos reflejando una claridad que sorprendió a Antonio. En ese instante, comprendió que el camino hacia su propia transformación no solo dependía de su aceptación, sino también de la valentía de su hijo. «Hablemos», respondió Antonio, sintiendo cómo un nuevo capítulo se abría ante ellos. Sin embargo, la misma inquietud persistía en el aire. El camino hacia el entendimiento estaba lleno de incertidumbres. Después de esta conversación, nada será igual, pensó Antonio, con la emoción de un nuevo desafío brotando en su pecho. Y en su mente, el eco de su propio sueño restaurado empezaba a florecer. Quizás haya más posibilidades de las que imagino. La conexión que estaban a punto de forjar dependía de ambos, y la exploración de sus verdades era solo el comienzo de una travesía completamente nueva.
Mientras se preparaba para el momento de verdad, Antonio sintió una chispa de determinación. ¿Sería capaz de abrir su mente a un futuro imprevisto y aceptar la libertad de su hijo? La respuesta a esa pregunta se asomaba, tentadora y aterradora, justo frente a él. La conversación se inició con la tensión palpable. Antonio se acomodó en la silla frente a Alejandro, sintiendo cómo la brecha entre ellos se reducía, aunque las palabras parecían aplazarse. El silencio se transformó en un rugido interno. En esa calma tensa, cada pensamiento era un destello iluminando sus miedos. ¿Qué pasaría si no lograba transmitirle a su hijo el orgullo que sentía por su decisión? Era fundamental que Alejandro supiera que, a pesar del miedo que ambos compartían, el abrirse era la única vía hacia la sanación. «Quiero que hablemos sobre tu carrera», comenzó Antonio, su voz temblando un poco, «pero también sobre lo que significa para nosotros, para este hogar que hemos construido». Notó cómo los ojos de Alejandro se iluminaban, y con eso le dio confianza para continuar. «Sabes que siempre imaginé un camino diferente para ti, pero eso no quiere decir que no te apoye». Alejandro sonrió, pero su mirada revelaba una inquietud contenida. «Papá, quiero ser ingeniero, no solo por ti, sino porque me emociona. He pensado mucho en esto y no tengo miedo. Quiero que entiendas que esto es lo que realmente quiero hacer». Las palabras de su hijo resonaron en su mente, nuevamente cuestionando su identidad. Antonio se sintió atrapado en una red de expectativas anticuadas. Su hijo deseaba forjar su propio destino. Ahí radicaba el verdadero desafío. El reconocimiento de esa necesidad por parte de Alejandro le hizo entender que su propio crecimiento personal debía empezar allí, con la aceptación de la diversidad de caminos. «Es solo que he trabajado tanto para darte un futuro. A veces pienso que no he hecho lo suficiente y temo que te alejes del legado que hemos construido», admitió Antonio, con vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Papá», interrumpió Alejandro, «el legado también incluye ser feliz y encontrar tu propio camino. No quiero heredar miedos, quiero heredar la valentía de seguir mis sueños». Las palabras de Alejandro calaron hondo en Antonio. Cada frase se sentía como una revelación, como si su hijo estuviera tocando partes de su alma que él había olvidado explorar. Era la primera vez que escuchaba a su hijo hablar sobre la valentía, y una profunda reflexión se instaló en su interior. ¿Claudicaba en nombre de un legado que ni siquiera era suyo? La guadaña del remordimiento comenzó a afilarse en su mente. «Deberías ser capaz de apoyarte y no temer que elijas un camino diferente», musitó Antonio, sintiendo la levedad de esa afirmación. Tomó impulso abordando la idea de sus propios sueños perdidos. «Mira, quizás hay algo más que necesito descubrir junto a ti. ¿Qué pasaría si nos apoyamos el uno al otro en esto?» La respuesta de Alejandro fue instantánea. «Papá, eso sería increíble. ¿Te imaginas? Podríamos trabajar en proyectos juntos, unir nuestras ideas». Este impulso compartido plantó una semilla de esperanza en el corazón de Antonio. La idea de colaboraciones futuras, de un viaje en paralelo, era un faro que iluminaba un futuro incuestionablemente diferente, pero fascinante. Mientras su hijo sonreía y se llenaba de entusiasmo, Antonio se preguntó si era capaz de despojarse completamente de sus propios temores y expectativas. Encuentro su voz interior resonando en la realidad de lo que estaba ocurriendo. «Quizás, solo quizás, haya un camino en el que ambos crezcamos. Pero tengo que ser valiente», pensó, sintiendo cómo el desafío se convertía en oportunidad. De repente, la inquietante idea de su vida anterior empezó a desvanecerse. Llegó la noche, y en ella una revelación vibrante. Este no era solo el comienzo de la carrera de su hijo, era el renacimiento de su propia esencia. Antonio sintió el peso del pasado, pero con aquella conversación había decidido buscar su camino también. Sin embargo, el regusto de incertidumbre seguía ahí, como una sombra acechante. ¿Podría realmente darse esa oportunidad? La tensión en el aire estaba lejos de disiparse,
y la zancada de su determinación era innegable. No podían dejarlo solo en una conversación superficial. Tanto él como Alejandro tenían mucho más que explorar. El futuro se arremolinaba a su alrededor, inacible pero lleno de posibilidades. ¿Actuarían unidos y encontrarían el valor necesario para desafiar sus miedos? Antonio no podía evitar preguntarse si la decisión de su hijo no solo desencadenaría su búsqueda, sino que podría llevarlos a enfrentar desafíos que nunca habían imaginado juntos. La noche aún era joven y el camino incierto. La conexión que habían comenzado a forjar estaba destinada a profundizarse, pero también traía consigo esos temores ocultos que nunca se habían atrevido a confrontar. El poder de la verdad estaba en sus manos, y el siguiente paso dependía de ellos dos. La mañana siguiente, Antonio se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana, arrastrando consigo ecos de la conversación de la noche anterior. Se sentó en el borde de la cama, reflexionando sobre la fragilidad de los momentos que se ajustaban entre el apoyo que quería ofrecer a Alejandro y sus propias inseguridades. La idea de iniciar un proyecto juntos, de forjar un camino en paralelo, le llenaba de emocionantes posibilidades y terrores a partes iguales. Sin embargo, el desafío no solo radicaba en lanzar esta nueva etapa profesional, sino en la escasa confianza que sentía en su propia competencia. Antonio había estado atrapado durante años en un trabajo que consideraba seguro, pero carente de pasión. La ingeniería de su juventud había sido un sueño que se había dejado marchitar. Ahora, al tratar de caminar a la par de su hijo, el miedo a ser visto como un inferior o un fracasado comenzaba a invadir su mente una vez más. Decidió que, por primera vez en mucho tiempo, sería proactivo. Tomó un cuaderno y un bolígrafo y se sentó a escribir. Se propuso combinar sus ideas y habilidades con las de Alejandro en un proyecto que no solo capturara su interés conjunto, sino que también convirtiera las inquietudes que sentían en algo tangible. ¿Por qué no un prototipo de un dispositivo que pudiera ayudar a estudiantes con dislexia? Surgió la idea en su mente. Era un enfoque que combinaba la ingeniería con la empatía, un camino que podría llevarlos a ambos a crecer. El día transcurrió entre visitas a bibliotecas y foros en línea en busca de recursos. Cada información que leía lo hacía sentir más emocionado y menos intimidado. Al mismo tiempo, experimentaba un tira y afloja emocional, la combinación de miedo al fracaso y la vibrante promesa del renacer de su pasión. Estaba descubriendo nuevas facetas de sí mismo. Cada paso lo empujaba hacia la superación personal, y con cada nueva idea surgía también el deseo de compartir sus progresos con Alejandro. Por la tarde, Alejandro regresó de la universidad. Se notaba el brillo en sus ojos y la energía de su hijo resultaba contagiosa. Antonio se sintió agradecido por el ánimo que su hijo irradiaba. Sin embargo, esa energía también le empujó a prestar atención a su propio resentimiento. Tenía que encontrar la valentía de enfrentar ese momento decisivo. Nolan y yo hemos hablado sobre un proyecto colaborativo, le dijo Alejandro con entusiasmo. Podríamos construir algo innovador en el próximo semestre. Pero papá, ¿qué tal si hacemos esto juntos? Podría ser increíble aprender de ti. Antonio sintió un nudo en el estómago. La propuesta le llenaba de pavor al contemplar la posibilidad de involucrarse, y aunque el deseo de contribuir era fuerte, la raíz del miedo al rechazo no desaparecía. ¿Y si no podía estar a la altura de las expectativas de su hijo? ¿Y si fracasaban en el camino? Claro, hijo, creo que podemos hacer algo muy interesante, respondió, ahogando el miedo mientras estaba distraído por el entusiasmo de Alejandro. Había algo en la forma en que su hijo lo miraba que lo empujaba hacia adelante. Esa misma noche, mientras se cruzaban ideas, un nuevo desafío se presentaba ante ellos: la necesidad de recursos y financiación. De repente, el proyecto ya no era solo una idea, era una realidad que requería pasos concretos. Eran individuos distintos enfrentándose a sus propios temores y dudas, pero comprendiendo que la clave para el éxito individual y conjunto era la valentía de trasladar esos planes a la acción. Sin embargo,
La incertidumbre pulsaba en el fondo. El verdadero reto no solo era definir el proyecto, sino también confrontar lo que ambos evitaban. Las 3 semanas siguientes serían cruciales. El esfuerzo podría ser catártico, pero también era una invitación a confrontar sus limitaciones y las sombras que los seguían a ambos. Antonio sintió que, al enfrentarse al nuevo desafío, se asomaba a un abismo del que no podía volver atrás. La decoración del trabajo compartido iba más allá de papel y material. Era la construcción de una relación que, si bien prometía crecimiento, también traía consigo el riesgo de la desilusión. ¿Estarían ambos listos para asumir esa responsabilidad? El tiempo se reducía y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían convertir sus sueños en una realidad sin perderse en el camino? Antonio se encontraba en el taller improvisado que había montado en la sala. Mesas llenas de componentes electrónicos, libros de ingeniería esparcidos y un caos controlado que contrastaba con su mente aún inquieta. Cada día que pasaba, la idea de compartir un proyecto con Alejandro se sentía más real, pero también más abrumadora. Cualquier avance era como un pequeño triunfo en la lucha contra sus propios fantasmas. Empezó a construir un boceto del dispositivo que había imaginado, un aparato que pudiera ayudar a estudiantes con dislexia a organizar sus ideas. Sin embargo, la mecánica de su mente parecía tambalearse con cada nuevo concepto que intentaba traducir en una realidad. ¿Qué funcionalidades debía incluir? ¿Cómo se aseguraría de que su diseño fuera accesible y útil? Las preguntas lo acosaron, repitiéndose como un eco en su interior. Nunca había sido un hombre que se viera a sí mismo como un creador, y esa imagen del inventor o innovador parecía ajena. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Contó sus pasos, cada uno representaba un pequeño acto de valentía. Trazó bocetos, cogió herramientas, se sumergió en tutoriales de programación. Pero el verdadero desafío llegaba cuando se daba cuenta de que no estaba solo en este viaje. Alejandro esperaba su dedicación y esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba un video sobre prototipos, recibió un mensaje de Alejandro. «Papá, ¿podemos hablar más tarde? Tengo algo que mostrarte». Al instante, un torrente de nervios lo invadió. ¿Sería una crítica a lo que había hecho? ¿O tal vez un nuevo enfoque del proyecto? Le costaba liberar su mente de las tensiones, así que decidió salir a caminar antes de que su cabeza se llenara de pensamientos angustiosos. La caminata le permitió respirar un poco de claridad. Se cuestionó a sí mismo, ¿por qué el miedo seguía siendo tan financiero? En el fondo, entendía que la resistencia no era solo al fracaso, sino también a la vulnerabilidad que venía de ser visto por su hijo, un joven con amplias posibilidades, quien buscaba admiración y guía en un padre que luchaba por reconectarse. Con la mente más despejada, volvió a casa. Alejandro lo estaba esperando, con una laptop abierta frente a él y la expresión de alguien que había dado un paso significativo. «Mira esto, papá», dijo, con la luz de la pantalla iluminando su rostro. Antonio se acercó y vio un prototipo simple pero funcional de una aplicación que podía facilitar la lectura. Su mente lo llevó a recordar su propia infancia y las dificultades que enfrentó al lidiar con el aprendizaje. «Aquí es donde quise que entraras tú. Puedo programar la parte técnica, pero necesito tu experiencia para afinar esto», dijo Alejandro, con una llamarada de entusiasmo que no podía ignorarse. Antonio sintió cómo la ansiedad se transformaba en energía. Por primera vez, la idea de colaborar con su hijo no le daba miedo. Sentía una pulsación de orgullo. «Me gusta. Creo que podemos trabajar en esto juntos», respondió Antonio, con un impulso renovado. Aquella frase no solo significaba un compromiso profesional, sino un acto de reconciliación personal. Él también podía ser parte de este viaje. A partir de ese momento, se sintió como un igual en la conversación, no solo como un padre tratando de aferrarse a su hijo, sino como un socio en un proyecto que podía marcar la diferencia. Sin embargo, mientras la noche se adentraba, una sombra de duda emergió.
¿Habría algo en su pasado que interfiriera? ¿Sería capaz de enfrentar las probabilidades así como lo hacía su hijo? El camino adelante parecía prometedor, pero el temor a sus propios fracasos pasados acechaba como un lobo tras la puerta. La noche avanzaba y una pregunta flotaba en el aire que no podía evitar. ¿Qué pasaría si al final el mayor desafío no era el dispositivo, sino el enfrentamiento a las debilidades ocultas en su propio corazón? Antonio se dio cuenta de que quizás lo más transformador aún estaba por venir, y el tiempo estaba contándonos que el verdadero desarrollo personal estaba en reconciliarse con esas sombras. Las próximas semanas prometían ser un viaje hacia lo desconocido, un territorio donde aprendizaje y emoción marcharían juntos, al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. El primer día de trabajo conjunto entre Antonio y Alejandro llegó con una mezcla de nervios y entusiasmo. La mañana fue ocupada por el bullicio de la ciudad, pero en el interior de su taller había un silencio expectante, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Antonio miró los componentes electrónicos esparcidos sobre la mesa. Cada pieza era un símbolo de su ambición, pero también un recordatorio de su falta de experiencia en la creación de algo tangible. «Ayúdame a definir lo que queremos construir», le pidió Alejandro mientras ajustaba la pantalla. La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesando como una pieza crítica en un rompecabezas. Antonio sintió cómo su mente luchaba con la duda. Debemos enfocarnos en hacer algo que realmente sea útil para los estudiantes, algo que les dé confianza, respondió, queriendo encontrar esa conexión emocional que él mismo había anhelado de joven. El diálogo tomó forma rápidamente, fluyendo entre ambos. Cada vez que intercambiaban ideas, Antonio percibía cómo la tensión en su pecho se aliviaba, aunque la inseguridad permanecía latente. Reflexionó sobre su propia lucha y su experiencia con la dislexia, los momentos en que se sintió perdido en un océano de letras interminables. Reconocer ese dolor en su hijo, que ahora pulsaba en cada palabra que intercambiaban, le trajo claridad. Esa conexión sería su fuerza. Podemos implementar una función que utilice colores o imágenes para ayudar a clasificar las ideas, sugirió Alejandro, sus ojos iluminados. Antonio asintió, obligado a dejar que la creatividad fluyera, pero la voz crítica en su mente empezaba a hacer ruido nuevamente. ¿Sería suficiente esa idea? ¿Estaría llevando a su hijo por el camino equivocado? Decidido a enfrentar sus propios demonios, dio un paso al frente. Hagámoslo más que eso. Necesitamos asegurarnos de que también incluya mensajes motivacionales, algo que lo haga atractivo para los usuarios. En ese instante, Antonio sintió un cambio dentro de él, como si algo se liberara. La idea de enfocarse en la confianza de los estudiantes resonaba profundamente. Los días pasaron, y cada sesión de trabajo lo llevaba más allá de sus límites. Mientras perfeccionaban los detalles, los miedos ocultos resurgieron. Las imágenes de su infancia se volvieron vívidas. La sensación de ser diferente, las miradas de adultos confundidos. Cada avance no solo lo impulsaba, sino que también desenterraba viejas heridas que creía curadas. Una noche, tras haber implementado una nueva funcionalidad en el prototipo, decidió hacer un cambio en su rutina. En lugar de trabajar solo, invitó a Alejandro a llevar su laptop al jardín. El aire fresco se colaba entre los árboles y permitía que sus pensamientos fluyeran con mayor libertad. «Papá, ¿te gustaría que contáramos con feedback de otros estudiantes?», preguntó Alejandro mientras observaban las funciones del software en la pantalla. La idea de mostrar su trabajo a personas fuera de su círculo inmediato despertó una incomodidad en Antonio. «Sí, claro, pero ¿estás seguro de que están listos para esto?». La resistencia asomaba, evidenciando un temor más profundo al juicio. Sin embargo, la respuesta de su hijo fue aplastante. «No busco tu perfección, papá. Solo queremos ayudar a otros. Si a ellos les funciona, eso es lo que importa». En ese momento, Antonio se sintió pequeño, enfrentando la realidad de que su miedo lo estaba limitando. «Tienes razón. Avancemos con eso»,
Necesitamos mostrar lo que hemos creado. Así, proyectaron su creatividad en un grupo de estudiantes locales, buscando impresionar no solo con el software, sino también con la historia detrás de él. Las respuestas que recibieron, llenas de esperanza y gratitud, enardecieron una llama dentro de Antonio. Cada opinión, cada sugerencia, era un ladrillo más en la construcción de su confianza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que su mayor reto aún yacía frente a él. En la tapicería de esas conversaciones comenzaron a aparecer los detalles más sutiles de su historia personal, como hilos enredados que eventualmente tendrían que desenredarse. El día del lanzamiento del prototipo llegó, y con él, la incertidumbre. Antonio examinaría cada rostro, buscando señales de felicidad o desdicha, un reflejo de sus inseguridades. Entonces, en un rincón oscuro de su mente, una pregunta se lo recordaba constantemente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar cómo esas nuevas visiones y expectativas podrían desmantelar la imagen que había construido durante años sobre sí mismo? La respuesta aún era incierta, pero dentro de esa tensión, un nuevo dilema emergió. Ya no se trataba solo de crear un dispositivo, sino de cómo la creación y la conexión con su hijo lo cambiarían para siempre. La vida, como el dispositivo que estaban construyendo, exigía desmantelar viejas estructuras para dar paso a algo nuevo. El día del lanzamiento llegó, una fecha marcada en el calendario, pero también un paréntesis temporal repleto de expectativas. Antonio se despertó temprano, el eco de las risas de su hijo aún resonando en su mente. En la cocina, la luz de la mañana filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio como si el mundo conspirara para darle fuerzas. Sin embargo, bajo la superficie de esa claridad, una nube de dudas seguía acumulándose. Mientras preparaba el desayuno, las voces del pasado comenzaron a surgir en su mente. Nunca serás suficiente. Resonaba en su interior, invadiendo los momentos de tranquilidad con la pesadez de la autocrítica. Antonio miró a Alejandro, quien, aún somnoliento, se esforzaba por organizar sus pensamientos para el gran evento. Su hijo, con una mezcla de emoción y nervios, le sonrió, y en ese instante Antonio recordó que no estaba solo. La carga de sus inseguridades no era solo suya, sino que compartían un objetivo: ayudar a otros. Cuando llegaron al lugar del lanzamiento, el bullicio de las conversaciones llenó el aire. Antonio sintió cómo su corazón aceleraba, la presión de la anticipación llenando su pecho. Observó a los estudiantes que habían trabajado con él y Alejandro. Sus ojos reflejaban la esperanza y la curiosidad, una combinación que lo arrastró a un torrente de ansiedad. ¿Estamos listos, papá?, preguntó Alejandro, con un brillo de determinación que adivinó las preocupaciones de su padre. Antonio asintió, aunque por dentro la batalla continuaba. ¿Y si su creación no funcionaba como esperaban? Esa pregunta comenzó a girar en torno a su mente, como un péndulo sin descanso. Sin embargo, también recordó el propósito de su trabajo. Cada funcionalidad, cada línea de código, había sido diseñada para empoderar a otros, especialmente a aquellos que se sentían perdidos como él lo había estado. Con el primer ensayo a punto de comenzar, el encargado del evento pidió un discurso inaugural. La voz de Antonio se quebró ante la multitud. Hoy no solo lanzamos un software, sino que compartimos una parte de nuestras historias. Este proyecto nace de la comprensión, de la lucha con la dislexia y del deseo de ayudar. Espero que cada uno de ustedes sienta que no están solos y que sus desafíos pueden convertirse en fortalezas. Al observar a los jóvenes sonreír, Antonio sintió como si una parte de su miedo comenzara a desvanecerse. Pero en ese momento de revelación, algo curioso ocurrió. Alejandro, tras masticar las palabras de su padre, tomó la palabra de improviso, desafiando a su padre a compartir más de su historia personal. Si compartimos esto, papá, también podemos inspirar a otros a enfrentar sus retos. Tu valentía es la clave de nuestro trabajo. El silencio se hizo en el auditorio.
cada mirada clavada en Antonio. Esa invitación fue un tirón emocional. Nunca había imaginado que su hijo esperara tanto de él. La densidad del miedo se intensificó y a la vez la emoción de ser visto. ¿Por qué no hablar sobre cómo esa experiencia te ha moldeado? Alejandro continuó. Nosotros nos sentimos persiguiendo un propósito. Te necesitamos con nosotros en esto. Mientras escuchaba las palabras de su hijo, Antonio se sintió desgarrado. Era un claro recordatorio de que en este viaje no solo había una conexión entre creadores y espectadores, sino entre su propia vulnerabilidad y el deseo de ser un faro de luz. Con el corazón en la boca, decidió lanzarse. De joven, confiaba poco en mí mismo, comenzó en un hilo de voz que capturó la atención del público. Un torrente de emociones lo embargó al recordar cada momento de inseguridad, cada confrontación con la incomprensión que había formado su identidad. Al finalizar su discurso, un aplauso resonó en el ambiente, pero entre esa ovación, una claridad se reveló para Antonio. Había comenzado a desmantelar las barreras que lo habían aislado. Y aunque la voz crítica aún susurraba, ahora estaba más comprometido que nunca en avanzar hacia una luz, un nuevo camino. No fue solo el software que iban a lanzar lo que transformaría vidas. Esa entrega genuina de sus experiencias estaba redefiniendo su vida también. Al finalizar el evento, Alejandro se le acercó. «Papá, antes de irnos, necesito que sepas algo». Las palabras estaban a punto de estallar con una intensidad aún mayor. Antonio sintió un escalofrío, sabiendo que lo que se iba a revelar podría cambiar todo, tanto la relación con su hijo como su propia percepción. Hay algo sobre el proyecto que nos ha sorprendido. Una oferta que podría abrir nuevas puertas. Comenzó Alejandro con cierto titubeo, cargando con un peso desconocido. Y en menos de un instante, la atmósfera cambió. Antonio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una vez más enfrentándose a lo desconocido. ¿Sería este el inicio de un nuevo viaje o la manifestación misma de sus temores ocultos? La atmósfera se había vuelto densa tras las palabras de Alejandro. Antonio, rodeado de una mezcla de entusiasmo y aprensión, sintió que una nueva etapa en su vida estaba a punto de comenzar. La mirada de su hijo, decidida y esperanzadora, era un espejo que le devolvía la imagen de su propio potencial. ¿Qué oferta, Alejandro? La voz de Antonio salió casi en un susurro, como si temiera lo que pudiera escuchar. En su interior, una tormenta de preguntas comenzó a agitarse. ¿Qué significaba aquello para sus planes? ¿Implicaría un cambio drástico en la dirección que había trazado o lo obligaría a salir de su zona de confort una vez más? Un inversor estuvo presente en nuestra presentación, explicó Alejandro. Sus ojos brillaban con una mezcla de nervios y expectativa. Quedó impresionado con nuestra idea y quiere financiar el desarrollo del software, pero hay un requisito. Tenemos que escalar el proyecto más rápido de lo que pensábamos, y además debemos compartir un poco más de nuestra historia personal en este proceso. Antonio sintió que su pecho se apretaba. ¿Podría realmente compartir más sobre su propia lucha con la dislexia? La idea de llevar su vulnerabilidad a una audiencia más amplia lo atemorizaba, pero al mismo tiempo era una oportunidad de impactar aún más. Se dio cuenta de que lo que antes consideraba una debilidad ahora podría convertirse en su mayor fortaleza. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto?, preguntó, tratando de canalizar su agitación en palabras concretas. No solo hablamos de un proyecto, Alejandro, hablamos de abrir nuestra vida al mundo. Ya hemos compartido bastante. Pero eso es lo que hace nuestra historia auténtica, papá, insistió Alejandro, con una pasión que resonaba en cada palabra. Si no somos genuinos, ¿cómo podemos pedir que otros se sientan identificados? Este financiamiento puede marcar la diferencia entre un software y un cambio real en la vida de muchas personas, y tú sabes que podemos hacerlo. Con cada declaración de su hijo, Antonio se iba adentrando en una lucha interna. La idea de exponerse era aterradora.
Cada recuerdo de su infancia se remarcaba con letras rojas en su mente, reforzando la sensación de inseguridad. Sin embargo, el deseo de avanzar y ayudar a otros quemaba dentro de él con una llama renovada. Decidió que no podía dejar que el miedo lo detuviera esta vez. Miró a su hijo a los ojos y sintió que una conexión profunda se estaba formando entre ellos. Era hora de dejar ir sus inseguridades y asumir el papel de líder que había estado escapándole. «Si vamos a hacerlo, lo haremos bien», afirmó, una determinación inquebrantable fluyendo en su voz. «Pero necesito que estés conmigo en esto, no puedo hacerlo solo. Siempre estaré contigo, papá». La confianza en la respuesta de Alejandro hizo que el corazón de Antonio se llenara de orgullo y una nueva esperanza. Juntos podían construir algo grande, no solo para ellos, sino para quienes necesitaban una luz en la oscuridad. Con sus miedos a cuestas, empezaron a planear cómo compartir su historia de una manera que resonara con otros. Comenzaron a escribir, no solo el código del software, sino las palabras que catapultarían sus experiencias hacia quienes más lo necesitaban. Cada letra escrita era un paso hacia la libertad personal, una forma de romper las cadenas de su pasado. Pero en medio de esa planeación, un mensaje llegó a su inbox. Antonio lo miró fijamente, la cara desencajada al leer. «He oído sobre el proyecto. Me gustaría hacer una entrevista contigo para un podcast sobre historias inspiradoras. Estoy seguro de que lo que cuentes resonará con muchos». El remordimiento y la incertidumbre lo abrumaron. Con cada nuevo requerimiento, la presión aumentaba. ¿Podría realmente abrirse al mundo? ¿Puedo saber quién lo solicitó?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. La respuesta lo paralizó. Un antiguo compañero que había sido un crítico de su trabajo. El desafío ahora no era solo el proyecto, era enfrentar su pasado. La urgencia de tomar una decisión lo llevó a la siguiente etapa de su viaje, dejando a Antonio de pie en la intersección de su antiguo miedo y una nueva oportunidad por explorar. ¿Sería este el momento decisivo que lo llevaría a confrontar sus demonios, o un tropiezo más hacia la oscura sombra de su historia no resuelta? Antonio sintió que el aire se volvía más pesado a medida que las palabras resonaban en su mente. El antiguo compañero que había solicitado la entrevista no era solo una sombra del pasado, sino un recordatorio que presionaba sobre su vulnerabilidad. Con cada palabra escrita en el correo, la incertidumbre le parecía más palpable, casi concreta, como un manto que pesaba en sus hombros. «Necesito encontrar la manera de abordar esto», murmuró, sintiendo la punzada de ansiedad en su estómago. ¿Podía realmente abrirse a alguien que no había visto en años? ¿Podía enfrentar el juicio que había sentido tan intensamente en su juventud? Se obligó a inhalar profundamente, tratando de calmar el torrente de pensamientos que se agolpaban en su mente. Comenzó a preguntarse si estaba preparado para hablar de su dislexia y cómo había influido en su vida profesional. Era un tema que había evitado, casi ocultándolo como una herida que nunca sanaría del todo. Pero había un cambio en su interior, algo que había resonado con las palabras de Alejandro. La historia que compartieran podría motivar a otros y tal vez, al hacerlo, podría liberar su propia carga. «Voy a escribir lo que siento», decidió, sentándose frente a la computadora. Con cada palabra que tecleaba, la idea de revelar su historia se sentía menos amenazante. Comenzó a recordar aquellos días en los que las letras parecían danzar en la página, como si jugaran con él. Pero en la distancia de esos recuerdos, también encontró su viaje hacia el éxito, cómo había transformado esa lucha en motivación. La mente de Antonio divergía entre la autoexposición y el temor al juicio ajeno. Su historia, llena de altibajos, podría resonar con aquellos que, como él, habían enfrentado desafíos. Las lágrimas brotaron al recordar aquellas noches de desvelos, el apoyo de su familia y, sobre todo, el sacrificio de su hijo por cuidar de su bienestar. Esa era la esencia de su lucha y también su mayor fortaleza. Mientras escribía,
Un nerviosismo creciente se apoderó de él. De pronto, la idea de que su voz pudiera llegar a otros, de que su lucha podría encender una chispa de esperanza, lo embargó con ansiedad y a la vez con una prisa incontrolable. En medio de eso, se dio cuenta de que este no era solo un proyecto, era una misión. «Papá, ¿te sientes bien?». La voz de Alejandro lo sacó de su ferviente escritura. Antonio levantó la vista, sintiendo un puñado de dudas aún presentes. «Estoy en ello, hijo. Estoy tratando de encontrar la forma adecuada de contar nuestra historia». «¿Quieres mi ayuda?», preguntó Alejandro, la mirada llena de confianza. La oferta hizo que Antonio hesitara. Por un lado, sentía el peso de querer hacerlo solo, como si eso lo hiciera más fuerte. Pero, por otro, había una sabiduría en aceptar apoyo. Se dio cuenta de que, tal como había reconocido la vulnerabilidad de compartir su historia, también debía reconocer su necesidad de compañerismo en este proceso. «Sí, me gustaría», respondió, dibujando una sonrisa nerviosa en su rostro. Juntos, podrían dar vida a sus palabras. Sin embargo, cada nuevo giro en su historia parecía atraer más incertidumbre. La presión aumentaba, y el temor de que su antiguo compañero, si lo publicaba, pudiera criticar su pasado, empezaba a desbordarse en su mente. En esa mezcla de emociones, la mente de Antonio se alimentaba de la idea de que hoy podría ser un día de transformación, pero la sombra del juicio seguía acechando. La pregunta permanecía: ¿estaba realmente preparado para hacer frente a su historia, para ofrecerla al público como un regalo que podría cambiar vidas? Cuando finalmente decidió que compartir sus experiencias podría resultar en un cambio significativo, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada, y lo que vio lo dejó en shock. No era simplemente otra solicitud de entrevista, era una invitación para presentar su historia en un evento local. La sincronía era apabullante, pero también temerosa. «No hay vuelta atrás», susurró para sí mismo, apretando los dientes mientras se adentraba en una nueva etapa del viaje. Sin embargo, con la posibilidad de reconectarse con su pasado y la necesidad de presentarse como un hombre renovado, una pregunta quedó flotando. ¿Podría conquistar la voz que había sido silenciada en su juventud y usarla para inspirar a otros a pesar de las cicatrices que llevaba? De alguna manera, esto no solo era acerca del proyecto, sino de un renacimiento personal que lo llevaría a confrontar su verdadera esencia. La clave estaba en descubrir si podría abrazar su historia con pasión y empatía. En ese instante, la ansiedad se convertía en un empujón hacia adelante. La línea entre su antiguo miedo y su nueva misión se volvió borrosa. ¿Sería este el momento que definiera su futuro, o una nueva trampa en su historia no resuelta? La tensión del momento lo suspendía entre el riesgo y la promesa, totalmente consciente de que el futuro que deseaba estaba a su alcance, aun cuando su pasado a menudo parecía una sombra al acecho. Antonio se encontraba en la plaza principal. El bullicio del evento local resonaba a su alrededor, pero su mente estaba ensimismada en los preparativos que le esperaban. Era el momento de presentar no solo la historia de su proyecto, sino también de su vida. La mezcla de adrenalina y nervios transpiraba en cada poro de su piel. Durante días había solicitado consejos de su hijo, ensayando cada palabra, cada emoción, aspirando a tocar las fibras del corazón de su audiencia. Imaginar que una vez se sintió atrapado en la oscuridad de sus propios miedos lo llenaba de fuerza. Finalmente, había llegado al punto donde deseaba ser visto, no como el hombre que sufrieron las inseguridades de la infancia, sino como una figura de superación personal. Era el momento de romper esas cadenas. Mientras subía al escenario, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era el miedo lo que lo guiaba. Había encontrado propósito en su vulnerabilidad. «Hoy estoy aquí para hablarles sobre algo que ha sido una gran parte de mi vida», comenzó, sintiendo que una calidez lo envolvía. La gente le prestaba atención, y eso le dio confianza. Antonio compartió su historia. Las noches sin dormir,
la lucha con la dislexia y el recorrido hacia la aceptación de que su valía no dependía de cumplir expectativas ajenas. Con cada palabra, sentía como las tensiones que lo habían acompañado durante años se disipaban. Su relato se entrelazó con la narrativa de su hijo, cómo juntos habían creado un software que no solo hablaba de tecnología, sino de empatía y comprensión. A medida que sus palabras fluían, comenzó a notar las reacciones en la audiencia, sonrisas, miradas de asombro y una conexión palpable. Era como si compartiera un hilo que unía sus corazones a través de la autenticidad. El clamor por su experiencia, por su lucha y su transformación resonaba en cada rincón de la plaza. La válvula de sus miedos se había abierto y para dejar entrar la luz debía ser honestamente expuesto. Este proyecto no es solo una herramienta, es un tributo a todos los que luchan en silencio, dijo, sintiendo cómo su voz se alzaba con cada nuevo afán. Es una invitación a elegir el amor propio y la valentía en lugar del miedo. Quiero que mis palabras sean faro para quienes atraviesan lo que yo enfrenté. Los aplausos resonaron y, en ese momento, sintió que la aceptación personal había dado un giro extraordinario. No se trataba solo de un simple reconocimiento. Cada aplauso era un reflejo de la lucha compartida. Sintió que su vida estaba construyendo caminos para otros. Su propia transformación estimulaba el cambio. Cuando la rutina finalizó y las sonrisas se vieron alrededor, Alejandro se le acercó con una mirada llena de admiración. «Lo hiciste, papá. No solo presentaste el proyecto, repartiste esperanza», dijo con un brillo en sus ojos. La conexión que habían forjado a lo largo de esos días se refrendaba en su vínculo afectivo, mostrando cuán lejos habían llegado juntos. Del mismo modo, al día siguiente, recibió la invitación para coordinar más presentaciones, donde podría continuar compartiendo su historia y la de Alejandro. Se sintió renovado, y esta vez, el miedo fue reemplazado por posibilidad. Notó que sus pasos eran más firmes, su voz más resonante. Cada nueva experiencia se asumía con una confianza sólida. La transformación que había experimentado se cimentó en lo vivido. El miedo ya no dominaba su vida, sino que había aprendido a coexistir con él y no huir. Pronto, su vida se convertiría en un testimonio del poder de la vulnerabilidad, donde podía demostrar que cada desafío vivido solo era un trampolín hacia grandes conquistas. Finalmente, en un entorno de autenticidad y conexión, Antonio había logrado no solo encontrar su propósito, sino también afianzar su lugar como un modelo a seguir. La lucha ya no era su enemiga, se había convertido en la aliada que había redefinido su existencia. Al finalizar ese viaje, había una satisfacción profunda brotando desde el interior. La realización que había alcanzado un nuevo estadio en su vida le dio un sentido de paz indescriptible. La conexión con su hijo se había fortalecido, y cada nuevo paso que dieran juntos era una promesa de crecimiento y descubrimientos compartidos. Hoy, Antonio no solo se sentía orgulloso de quien se había convertido, sino que también se sentía conectado con aquellos que lo escuchaban. Ahora sé que compartir mi historia no solo me libera a mí, sino también a otros, reflexionó. La ruta hacia el futuro se vislumbraba repleta de oportunidades. Antonio estaba imbuido de valor, firme en su nueva trayectoria, sabiendo que cada paso que diera se enmarcaría desde el crecimiento personal y el apoyo incondicional hacia su hijo. La vida había trazado un círculo pleno de superación. Una historia que había compartido se convertiría en un eco de inspiración para muchos. Al mirar hacia las próximas iniciativas junto a su hijo, Antonio supo que cualquier transformación sería un triunfo genuino. Aquí, ahora, había conquistado no solo su propia narrativa, sino que se había convertido en el narrador del cambio en la vida de otros. Este nuevo capítulo se había escrito con valentía, amor y autenticidad, y estaba listo para compartirlo con el mundo. No esperen ni un segundo más.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo. No se arrepentirán.